Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Nieves Marqués de pasosparaCrearEmpresa.com y de visualsmedia.net y hoy estamos dentro de la plataforma MaxMail. Es una plataforma en la que vamos a poder hacer muchísimas cosas. Una de las cosas que más me gusta de MaxMail, que no tienen otras plataformas, es que vamos a poder crear emails únicos, muy vistosos, que nuestros suscriptores, nuestros clientes van a querer leer. Con MaxMail vamos a poder tener una programación ilimitada de nuestros correos electrónicos, vamos a poder capturar suscriptores, tenemos más de 100 plantillas para capturar suscriptores que son verdaderamente fantásticas, os las voy a enseñar más adelante. Vamos a poder enviar, vamos a poder programar emails, vamos a tener una analítica completa de qué personas han abierto nuestros emails y quiénes no. También lo que vamos a poder hacer es tener un filtro de spam, nos va a analizar nuestro email y nos va a decir el tanto por ciento de que nuestro email pueda caer en la bandeja de spam. Entonces lo que tendríamos que hacer es modificar nuestro email para quitar determinadas palabras que puede hacer que nuestro email caiga en vez de en la bandeja de entrada, en la bandeja de spam. Nos ayuda a tener un alto porcentaje de caer en la bandeja de entrada de nuestros suscriptores. También lo que vamos a poder hacer es integrar nuestro propio autoresponder. También vamos a poder enviar estos emails a nuestros suscriptores utilizando nuestro propio servicio SMTP. Vamos a poder limpiar nuestra lista, vamos a tener en cuenta pues, los suscriptores que no abren nuestros emails y otros parámetros para limpiar nuestra lista, para tener una lista lo más pues que responda lo máximo posible. Y tenemos también una tecnología de segmentación para poder segmentar lo máximo posible nuestras listas. Esto y muchas más cosas ofrece MaxMail. Y ahora, como os decía, vamos a ir a ver cómo funciona. Lo primero que vemos cuando entramos en nuestra cuenta dentro de MaxMail es esta página. Aquí lo que nos dice es que tenemos que entrar el nombre de nuestro negocio y aquí nos pregunta si tenemos un sitio web o no para utilizar con MaxMail. Aquí lo que voy a hacer es poner aquí nos dice .compal, conecta todo nuestro marketing y canales de ventas for better audience, para un análisis mejor de nuestra audiencia y para aumentar el enganche y las conversiones. Pues le vamos a decir que yes I do y aquí nos dice perfecto, puedes conectar con .compal, más tarde, tal. Nos da una serie de indicaciones. Esto ya pues en los tutoriales lo veremos más paso a paso. No quiero que esta revisión se haga muy larga. Le vamos a dar a Next. Aquí nos pide que pongamos la dirección de nuestro negocio. Vamos a darle a Next. Bueno, nos dice que es primordial. Bueno, pues vamos a poner aquí. Vale, le vamos a dar a Next. Parece que tengo que poner algún número. A ver. El estado.
Bueno, pues ya habíamos puesto, ya nos había rellenado Madrid directamente. Spain, ciudad, nos dice que seleccionemos una. A ver, primero vamos a poner la región. Primero Madrid. Esto no son datos reales, ¿vale? Es solamente para... como demostración. Vamos a poner aquí Madrid, Madrid. Ahora ya se supone que le podemos dar a Next. Esto está muy bien porque nos pone en verde lo que ya está rellenado correctamente, ¿vale? Aquí nos pide que describamos nuestro negocio. Pues, ¿qué es lo que vendo? Pues vendo productos digitales o servicios digitales. Aquí nos dice varias cosas. Vendo productos de afiliado, etcétera, etcétera. Vamos a darle aquí, por ejemplo. Aquí arriba, ahora no lo veis, pero arriba lo que nos ha hecho aquí y en la URL nos ha creado un subdominio llamado pasos para crear empresa.dotcompal.com. Es lo que ha hecho el software. Aquí pues nos saluda, nos indica el subdominio que hemos creado. Lo podemos modificar si queremos aquí, lo podemos cambiar, ¿vale? Y ahora nos dice que si queremos conectarlo a nuestro dominio. Lo vamos a dejar de momento porque todo esto nos va a llevar un poco de tiempo. Aquí podemos conectarlo con nuestro dominio si queremos. Si lo hacemos, pues nos pedirá, me imagino, otro tipo de información, etcétera. Entonces lo vamos a dejar de momento. Aquí podemos conectar nuestra website. Podemos poner aquí todo lo relacionado con nuestro servicio SMTP, etcétera, etcétera. No vamos a poner nada de esto de momento. Aquí lo que nos dice es que para poder pasar al paso siguiente, aquí si le doy Connect Your Website, te dice que por favor rellenemos el dato anterior. Aquí esto está muy bien porque nos dice más o menos el tiempo que nos queda para terminar toda la configuración. Entonces, como lo tenemos que hacer obligatoriamente, le vamos a dar aquí Skip. Y ahora ya sí podemos pasar al paso siguiente. Vamos a conectar con una website. Le podemos dar tranquilamente a Skip también. Aquí hay varios servicios de SMTP. Elastic Mail, Mailgun, SendGrid, que es bastante conocido, Amazon. Este es el que yo personalmente utilizo, ¿vale? Aquí tenéis los servicios de SMTP. Si lo queréis configurar, pues en los tutoriales se mostrará cómo se hace, ¿vale? Y aquí, esto es algo muy importante, cuando enviemos emails, con qué nombre se van a enviar y con qué email. Cuando la persona reciba mensajes de nuestra parte, pues tenemos que poner aquí, por ejemplo, en este caso voy a poner Nieves de pasos para crear empresa. Y aquí pues vamos a poner perfecto. También lo podíamos saltar, ¿vale? Aquí te dice ready to launch. ¿Estás preparado para empezar? Pues sí, claro. Entonces lo que podemos hacer aquí es crear un funnel. Podemos crear una landing page, una página de aterrizaje. Podemos crear una barra de pop-up. Todo esto son sistemas
para capturar suscriptores, podemos enviar un email o podemos almacenar documentos de nuestro negocio, proyectos de nuestros clientes, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que os voy a enseñar para que veáis lo bonitas y lo cautivadoras que son las páginas de aterrizaje? Pues vamos a crear una landing page, ¿vale? Vamos a poner un nombre. Hoy estoy un poquito. Vamos a dar a Create. Y aquí es donde vais a ver lo fantástico, es lo que más me ha llamado la atención, lo tengo que reconocer. Las landing page que tiene MaxMail es de otro mundo, ¿vale? Aquí podemos buscar por algún tipo de palabra clave. Aquí, como os decía antes, tenemos más de 100 plantillas. Aquí tenemos From Gallery, From Templates, o podemos crear desde el principio. Desde luego, aquí no tenemos... sí, podemos darle aquí. Bueno, plantillas que hayamos creado nosotros, ¿vale? Entonces, aquí tenemos las que más convierten y aquí pues podemos tener o bien páginas para captar suscriptores, de webinar, coming soon, ¿vale? De pre-lanzamiento de algún evento. Vamos a ver aquí las que hay de eventos. Mira, tenemos una, mirad qué bonita. Le podemos dar aquí a este ojito para ver cómo es, para previsualizar la plantilla. Es auténtica, es una auténtica pasada. Esto es para pues, el lanzamiento de vete a saber de qué, de Gamebotix y de, bueno, algo de videojuegos. Lo más interesante, lead generation, pues vamos a tener aquí un montón. Como veis aquí hay muchísimas, ¿vale? Vamos a elegir, por ejemplo, esta de aquí. Vamos a previsualizar. Mirad, esto es para un webinar. Esto es para músicos. Mira, este tiene buena pinta. Esta es una página de gracias. A ver, esta por ejemplo. Bueno, aquí es como un pub, un bar, pues para poner nombre, número de teléfono tal, para poder entrar gratuitamente o algo así. Aquí lo que me imagino que si ponemos aquí, por ejemplo, podremos acotar por palabra clave. A ver, vamos a buscar, por ejemplo, aquí lo que he hecho es poner Product Launches. Y aquí pues vamos a elegir esta, por ejemplo. ¿Veis? Esta es una landing page impresionante, ¿vale? Pero no es para captar leads, como podéis ver. Es única y exclusivamente pues una página para un lanzamiento. Todas las que tenemos de lead generation las tenemos aquí. Vamos a ver esta página número 2, ya lo hemos visto, la número 3. Como podéis ver, está relacionado con un montón de nichos diferentes. ¿Veis? Esta me ha gustado. Vamos a elegir esta directamente. Template Select Successfully. Hemos seleccionado la plantilla con éxito.
Como podéis ver aquí, aparte hay bastante más información, pero lo que más nos va a interesar aquí es el tema de capturar un suscriptor. Entonces aquí podemos simplemente pinchar y modificar, ¿vale? Le damos a Edit y ya pues podemos modificar esto. Por ejemplo, cuando hemos terminado le damos a Done y aquí pues le damos, pinchamos, le damos a Edit y aquí consigue mi fantástico report. Por ejemplo, cuando hemos terminado le damos a Done, aquí pinchamos, editamos. Para editar esto lo que tenemos que hacer es darle aquí. Aquí ya vamos a poder modificar el texto. No sé qué ha pasado. Ajá, edit. Le damos otra vez edit. Y aquí ya perfecto, le damos a Done y ya tenemos aquí, podemos editar aquí arriba también. Como podéis ver, se puede personalizar absolutamente todo. Si queremos toda la página en español, la podemos tener en español. Aquí, por ejemplo, respetamos tu privacidad. Lo ponemos todo en español. Done. Ya lo tenemos hecho. Aquí podemos modificar. Habéis visto que es muy sencillo. Aquí podemos modificar nuestro logo. Change image. Podemos subir desde nuestro ordenador. Ahora no lo vamos a hacer, ¿vale? Pero podemos hacerlo sin problema. Si subimos una imagen de nuestro ordenador, vamos a cerrar aquí y veis lo sencillo que es crear nuestras páginas de captura. Cuando hemos terminado le damos a Save y Next. Y aquí nos pregunta una serie de cosas. ¿Dónde quieres publicar tu página de aterrizaje, tu landing page? Pues lo quiero publicar dentro de la plataforma de MaxMail. Aquí puedo modificar lo que es la parte final de la URL. Lo quiero modificar aquí dentro de MaxMail. Pues en la URL pasosparaCrearempresa.com .docompal.co aquí pues lo que queramos. Aquí nos rellena directamente el nombre que le hemos puesto a la página, ¿vale? Aquí lo único que habría que hacer es copiar el link y lo pegamos y veríamos nuestra página de aterrizaje. Pero lo tenemos que publicar primero, ¿vale? Pero eso es lo único que tendríamos que hacer, copiar y pegar, porque todavía no le hemos dado a Save and Activate. Pero sería así. ¿Dónde lo queremos publicar? Pues aquí mismo, dentro de .compal. Aquí. Queremos que aparezca .compal branding. Queremos que aparezca creado con .compal. Ahora mismo está en on. Si lo queremos quitar, le damos a off. La versión básica de MaxMail no nos permite quitar el branding. Para que se nos permita quitar el branding, tiene que ser la versión Pro, que si no me equivoco es el primer upsell, la primera venta adicional, ¿ok? Tenemos aquí la privacidad. Aquí podemos añadir una página de privacidad.
¿vale? Tanto pública o protegida por contraseña. ¿Cuándo quieres publicar tu landing page? Pues la quiero publicar ahora, o podemos seleccionar, la podemos programar. Quiero publicar mi página de aterrizaje en cualquier otro momento, ¿vale? Pues esto ya está. Si lo quiero, cómo lo quiero publicar, cómo se hace para publicar nuestras páginas de aterrizaje. Previamente, si hubiésemos puesto nuestro sitio web, etcétera, etcétera, nos permitiría publicar nuestra página de aterrizaje en nuestro propio sitio web, ¿ok? Entonces ahora le damos a Save and Activate. Y ya tenemos nuestra página. Ahora, si le damos aquí, ya copiamos esa URL, ahora la vamos a pegar de nuevo, le damos a Enter, ahora sí que va a aparecer la página que hemos creado. Estas son las pequeñas modificaciones que yo he hecho. Para crear vuestra página completa, pues tendríais que modificar absolutamente todo, ¿vale? Pero es así como se crean las páginas de aterrizaje. Os he enseñado que hay un montón. Hay un montón de plantillas que podéis utilizar. Os voy a enseñar también los pop-ups y las barras. Aquí, como no tenemos ninguna creada, nos da la opción de crear nuestra primera barra o pop-up. Vamos a ponerle otro nombre. Mi pop-up, por ejemplo. Le damos a crear. Y vamos a ver todas las plantillas que tenemos. Tenemos muchísimas diferentes. Lo que me gusta de MaxMail es lo siguiente. Podemos crear páginas de aterrizaje, podemos crear barras y podemos crear pop-ups. Hay algunas soluciones que solamente nos deja crear pop-ups. Por ejemplo, yo tengo Lead Monster, lo llevo utilizando durante muchos años, ¿vale? Eso es algo que sí que es cierto, me gusta muchísimo, pero solamente nos permite crear pop-ups, no nos permite crear landing pages. También trabajo con Landing Monkey. Esperad un segundito. Landing Page Monkey, sí. El Landing Page Monkey. Y también me encanta, pero solamente me permite crear landing pages. Sin embargo, con MaxMail me permite crear, si quiero, una landing page y si quiero un pop-up o una barra, con lo cual es muchísimo más completa esta solución, esta plataforma. Aquí tenemos un montón de pop-ups. Por ejemplo, me gusta. ¿Vale? Y vais a ver aquí, esto es un pop-up, pero es un pop-up que, como veis, llama muchísimo la atención. ¿Quién no se va a fijar en este pop-up? Pues la persona que le aparezca un pop-up de estas características va a querer rellenar el formulario de contacto. ¿Por qué? Porque llama mucho la atención. Aquí ponéis una imagen de vuestro producto o de vuestro servicio y llama muchísimo la atención. Lo podemos modificar como antes. Pinchamos, editamos, pinchamos, editamos. Ya tenemos nuestro pop-up. Le damos a Save y Next. Y aquí nos pide otra información, porque esto ya no es una landing page, esto es un pop-up. Entonces nos dice dónde quieres que se publique esta campaña. Pues tenemos que elegir Choose the segment. Le damos aquí All Audience, ¿vale? ¿Dónde quieres que se muestre? ¿Vale? En mi sitio completo o en una específica, una localización específica. Si es en una localización específica, tenemos que seleccionar
Aquí podemos personalizar perfectamente todo. Aquí entramos nuestro sitio web. Tenemos más opciones. ¿Cómo quieres que se muestre esta campaña? Pues quiero que cuando la persona entre en mi página, o cuando salga, o cuando haga scroll, o si lo quiero pues con retardo, pues cuando pasen 5 segundos quiero que aparezca, ¿vale? Aquí tenemos entrada o salida, que si queremos poner una animación, pues queremos una animación de entrada, pues por ejemplo bounce in o fade out o bounce out down, por ejemplo, cómo se anima lo que es el pop-up al entrar y al salir. Si queremos que aparezca el branding de .compal, ahora está en on. Si queremos quitarlo, vuelvo y repito. Para poder quitarlo necesitáis una versión avanzada, ¿vale? Con la versión básica esto no está permitido, siempre está en on, ¿vale? Aquí tenemos el número máximo de veces que se lo vamos a enseñar a un visitante. Aquí pues lo podemos personalizar también, ¿vale? Aquí si queremos poner un límite, pues ponemos un límite. Pues quiero que la persona pues lo vea como mucho 5 veces o que lo vea 3 veces, etcétera, etcétera. Esto va por IP. Luego, cuando queremos, pues podemos poner un principio y un final de esta campaña. Y aquí podemos incluso, esto es algo interesante, podemos poner los días de la semana en los que queremos que nuestra campaña se muestre o no. Si es, imaginaos, es una información de fin de semana, pues solamente los sábados y los domingos. O viceversa, si los fines de semana no aplica esto, pues lo podemos quitar. Y ya está, le damos a Save y Activate y así es como creamos nuestra campaña de pop-up, ¿vale? Luego, esto es lo que os quería enseñar. Estamos muchas veces cansados, yo personalmente estoy cansada de recibir los mismos emails aburridos. Hay teorías que dicen que son los que mejor convierten. ¿Por qué? Porque es solamente texto y la persona se centra única y exclusivamente en lo que nos están diciendo. Se dice que los emails pues que tienen imágenes o que tienen un diseño hacen que las personas pues se distraigan, pero sí que es verdad que le da un toque más de calidad al producto o servicio que queréis presentar. Entonces, MaxMail tiene unas plantillas fantásticas. Mira, no nos deja crear porque primero tenemos que meter nuestro servicio de SMTP. Bueno, pero nos permite crear unas plantillas fantásticas, nos permite crear unos emails fantásticos. Que veáis el tipo de plantillas para vuestros emails que podéis crear. Yo realmente, si recibo un email de estas características, pues me va a hacer que lea la información, porque ya os digo, yo personalmente estoy muy cansada de recibir los mismos emails con solamente texto y a lo mejor algo en negrita y algún sitio donde pinchar, ¿vale? Entonces podemos crear auténticos emails que son los que recibimos pues de sitios como Amazon, como AliExpress, como sitios de renombre, grandes multinacionales. Entonces vamos a poder crear este tipo de emails de forma muy profesional. Como necesito meter los datos de mi servicio de SMTP y tal, pues no lo he hecho, pero os enseño el tipo de emails que podéis enviar con MaxMail. Esto no lo tienen muchos servicios de autorrespondedores y en pocos sitios se encuentra, ¿vale? Os quería enseñar también algo que es muy importante, que estos pop-ups
y estas landing pages se pueden publicar en cualquier tipo de sitio web, ya sea en un blog de WordPress, en Wix, si tienes una tienda de e-com, si utilizas WooCommerce, que WooCommerce se tiene que utilizar dentro de WordPress, que utilizas ClickFunnels, que utilizas Shopify, que utilizas una website de HTML, puedes utilizarlo en cualquier sitio. Por eso dicen que es un servicio de 360 grados, porque se puede utilizar en cualquier sitio. Esto es lo principal que os quiero enseñar de MaxMail. A mí me ha llamado muchísimo la atención las plantillas tan alucinantes que tiene. Me ha llamado también la atención que podemos crear landing pages, podemos crear pop-ups, podemos crear barras de suscripción, y una cosa que también me ha gustado mucho es que podemos enviar emails con una calidad de empresa multinacional, que eso es algo pues muy importante, que ya estamos cansados de recibir los mismos emails aburridos de siempre, que en algunas ocasiones son cutres realmente. Entonces esto ya nos da un nivel superior. Si tenemos una empresa y queremos que nuestra empresa se vea bien, pues qué mejor que enviar un email con una plantilla profesional que cautive a la persona que va a leer nuestro email. Por otra parte, podemos diseñar nuestros emails, podemos componer nuestros emails de tal forma que pasen un filtro anti-spam. ¿Qué quiere decir esto? Que si ponemos algunas palabras que pueden caer dentro del filtro de spam o catalogado como spam, nos lo va a indicar la propia plataforma. ¿Para qué? Para que las eliminemos y para que tengamos un porcentaje más alto de que nuestros emails vayan a caer en la bandeja de entrada y no vayan a caer en la bandeja de spam. Así que esto para mí es lo más importante, el resumen de todo, por lo que deberíais tener MaxMail. Si tenéis otro sistema que os gusta y estáis contentos con él, pues perfecto, pero desde luego hay otras plataformas que son de muy buena calidad, como es por ejemplo LeadMonster, yo lo tengo y lo utilizo muchísimo, o como es Landing Page Monkey, que lo utilizo también bastante, pero que no lo tiene todo. Sin más, espero que esta información os haya resultado interesante, espero que MaxMail os cautive como me ha cautivado a mí, y como veis es muy completo. Hay otras plataformas que son muy buenas, pero que tienen alguna de estas características. Sin embargo, MaxMail lo tiene todo. No es un autoresponder, lo podéis integrar con vuestro autoresponder y actuará como autoresponder si lo conectáis a vuestro servicio SMTP, que es una plataforma aparte, como SendGrid, como Amazon SES, que son los que gestionan el envío de los emails, pero MaxMail por sí solo no os va a enviar los emails, lo tenéis que conectar pues o bien a vuestro autorrespondedor o bien a vuestro servicio de SMTP. Sin más, me despido, soy Nieves Marqués de pasospara-crear-empresa.com y de visualsmedia.net y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima.